Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos a la última ponencia del curso organizado en el marco del tercer aniversario de la creación de las Fiscalías Provinciales Corporativas especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte. En esta ocasión, saludamos a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, la doctora Elsa Victoria Perata Argomedo. De igual manera, hacemos extensivo el saludo al fiscal superior coordinador de las Fiscalías Provinciales Corporativas especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, el doctor Dani Fernando Campana Añasco, a los señores fiscales superiores y a nuestro ponente invitado, el doctor Ricardo Elías Puelles. Asimismo, saludamos la presencia de los señores fiscales provinciales y a todos los dignos asistentes. Seguidamente, tenemos las palabras de salud y bienvenida a nuestro ponente invitado a cargo de la doctora Victoria del Rosario Morales Garay, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior especializada en violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte. Buenas tardes a todos y a todas. Un saludo especial al doctor Ricardo Elías Puelles, a quien una nueva oportunidad lo tenemos acá en el Distrito Fiscal de Lima Norte, aunque en esta ocasión de manera virtual. Agradeciendo, doctor, sinceramente su participación, su disposición para poder ser parte de nuestros actos conmemorativos por el tercer aniversario de las Fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, ¿no? Reiterar, doctor, de verdad nuestro agradecimiento. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Valoración del testimonio a la luz de la psicología del testimonio en litigación oral, que cabe resaltar, valió justamente para una mención sobresaliente para el grado de maestro del doctor aquí presente. Doctor, sabemos de sus cualidades personales y profesionales. Sabemos que el día de hoy va a ser muy grata los conocimientos que usted nos va a poder impartir y tenga por seguro que va a ser muy fructífero para nuestra diaria labor como fiscales. Una vez más, doctor, bienvenido al Distrito Fiscal de Lima Norte. Muchas gracias. Iniciamos con la quinta ponencia del curso. El día de hoy, como quinta ponencia del curso por el tercer aniversario de la creación de las Fiscalías Provinciales Corporativas especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, tenemos la conferencia Valoración del Testimonio a la Luz de la Psicología del Testimonio y Litigación Oral, a cargo del doctor Ricardo Elías Puelles, quien es fundador y presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con mención sobresaliente. Profesor de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad del Pacífico. Maestrando en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona en España. Cuenta con estudios de especialización en la Universidad de Buenos Aires de Argentina, Universidad de Göttingen de Alemania y en la Universidad de Castilla-La Mancha de España. Con ustedes, el doctor Ricardo Elías Puelles. Buenas tardes, doctor Elías. Bienvenido a Lima Norte. Muchas gracias, querida doctora Victoria del Rosario, por sus tan gentiles y amables palabras. Agradezco a los organizadores de este tan hermoso y trabajador distrito fiscal y me uno a la celebración del tercer aniversario de las Fiscalías Especializadas. Como bien señaló la doctora Victoria, esta exposición toma como parte o como hilo conductor aquella tesis que trabajé en la maestría de Girona bajo la conducción del profesor brasileño Víctor de Paula, donde analizó la utilidad de la psicología del testimonio en la valoración de la prueba. Esto es, en el análisis, se realizó un análisis del Acuerdo Plenario 2-2005, los criterios de valoración de víctimas, coimputados, testigos y demás. Entonces, el enfoque que le he tratado de dar es acorde a la celebración que este evento académico trae a colación. Valoración del testimonio, sin duda, es una labor sumamente importante a lo largo de todo el proceso. Al momento de decidir si vamos a formalizar una investigación, si es que se va a presentar un requerimiento acusatorio de seguimiento, si es que el juez va a emitir una sentencia absolutoria condenatoria, en todo momento vamos a valorar el testimonio. El testimonio nos da indicios o nos da elementos que vamos a tener que ir corroborando en nuestra hipótesis de investigación fiscal desde el inicio del caso
hasta su finalización. Pero ¿cuánto hemos trabajado criterios de valoración de la prueba testimonial? En doctrina, en efecto, se escribe sobre algunos puntos a tomar en consideración, pero la exposición del día de hoy está pensado desde la otra acera, esto es, desde la psicología del testimonio y en algunos momentos, algunas críticas relacionadas a las técnicas de litigación oral que hemos venido aprendiendo o difundiendo con ánimos críticos y reflexivos. Entonces, una pequeña advertencia antes de dar inicio a esta sesión. Alguna vez el doctor Neira Flores tuvo la gentileza de invitarme a dar una charla en Palacio de Justicia precisamente sobre psicología del testimonio, creo que era en el año 2017, 2018, y luego de terminar la exposición, una abogada se me acerca y me dice: Ricardo, qué interesante estos temas que has abordado, quizás me puedas ayudar a comprender. Y le digo: sí, claro, doctora, ¿en qué? A comprender qué significan los sueños recurrentes que tengo, porque fíjate, y me empezó a contar sus sueños. Bueno, en realidad la psicología del testimonio no se encarga de eso. Si alguien desea, después podemos tomar un café y conversar sobre los sueños que uno puede tener, pero nada de eso es psicología del testimonio. Ahora vamos a ver que la psicología del testimonio es parte de la psicología experimental y que enfoca su atención en la credibilidad y la fiabilidad del testimonio. Y empiezo con una pequeña cita y me he reservado el nombre del autor para no hacerle bullying. Y fíjense ustedes cómo él aborda el aspecto relacionado a la acreditación de los testigos. Esto es de un texto de litigación oral que tengo acá en la oficina, pero que en realidad este fundamento de acreditación se repite en muchos autores. Y esto es algo que vamos a charlar el día de hoy y que debemos de tener presente y sobre todo mucho cuidado. Dice lo siguiente el citado o el autor anónimo. En tal sentido, datos como tener una profesión u oficio, familia formada, lugar de trabajo, creencia religiosa y más aún ser practicante de aquella, desarrollar alguna forma de proyección o servicio social, pertenecer a instituciones benéficas, carecer de antecedentes judiciales, constituyen informaciones que resultan reflejando a una persona creíble. Pues bien, de esto es que nos tenemos que cuidar. De esto es precisamente que se encarga la psicología del testimonio, en analizar todas aquellas mitos o leyendas urbanas que giran en torno al testimonio. Que el testigo es abogado y por lo tanto goza de buena reputación social y es creíble, falso. Que la señorita es prostituta o es meretriz y en consecuencia no puede ser creíble su testimonio, falso. Que el sujeto investigado tiene 3 o 4 familias y en consecuencia es poco creíble la veracidad con la que afirma, falso. En realidad, ni el núcleo familiar, ni el lugar de trabajo, ni la profesión, ni la creencia religiosa tienen una incidencia sobre el testimonio. En realidad, existen muchos factores que influyen en la veracidad del testimonio, pero no están relacionados a estos puntos. Y cuando ustedes revisan los libros de técnicas de litigación oral, van a encontrar que muchas veces se refieren a esto. En el interrogatorio, pregúntale si tiene antecedentes, pregúntale si tiene denuncias, pregúntale si es una buena persona a nivel social, familiar, laboral, etcétera, cuando en realidad de ello no se desprende que un testigo es fiable o no. Pues bien, y es que en realidad los problemas se presentan en diferentes países y en diferentes latitudes. Hoy día, creo, y voy a estar viendo continuamente el tiempo para respetar el tiempo que se me ha otorgado, hoy día mi intención es no solamente hablar sobre la psicología del testimonio, sino también analizar con ustedes pronunciamientos que han sido emitidos por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, esto es de Perú, en los cuales utilizan esta disciplina para valorar el testimonio. Entonces, hemos hecho un tránsito de hace unos 5 o 6 años que empezamos a hablar de psicología del testimonio al día de hoy, donde ya es una disciplina recogida y empleada de manera adecuada en muchos casos por la Corte Suprema.
Entonces hemos pasado de lo doctrinario a lo jurisprudencial. Pero haciendo una pequeña recapitulación, fíjense ustedes, este es un pronunciamiento del año 93 del Tribunal Supremo en lo Penal de España. Entonces, en este pronunciamiento, la Sala en lo Penal señala lo siguiente, que los jueces han de actuar en funciones propias del psicoanálisis, estudiando los datos y actos anteriores, coetáneos o posteriores alrededor de lo que... No, en realidad no. No, cuando estamos estudiando psicología del testimonio, cuando estamos estudiando psicología cognitiva o cuando estamos estudiando psicología experimental, no nos vamos a convertir en psicólogos, no vamos a realizar ejercicios de psicoanálisis con los testigos, con los investigados, con los imputados, con las víctimas. No, en realidad lo que vamos a hacer es conocer qué dicen los estudios sobre el proceso de codificación del recuerdo, de la retención del recuerdo, de la recuperación del recuerdo y cómo eso afecta o no el testimonio y su valoración en juicio o en el proceso en general. Bien, entonces, como se dice, en todos sitios se cuecen habas y este es un pronunciamiento claro que cuestionable porque distorsiona en realidad el sentido de esta disciplina. Un pronunciamiento algo más moderno, entre comillas, del año 2014, también emitido por el Tribunal de la Sala Penal de los Tribunales Españoles. Fíjense ustedes, nos dicen, respecto a la credibilidad del menor, hay que recordar que la psicología del testimonio nos advierte sobre la mayor permeabilidad del testimonio de los menores al influjo de preguntas sugestivas. El menor tiene menos recursos para sustraerse a la tendencia tanto de dar la razón al adulto cuando percibe gestos de asentimiento, etcétera, etcétera. Ya, esto es importante. Esto es importante porque, en efecto, para eso es que los estudios de psicología del testimonio se están diversificando y se están expandiendo a nivel mundial. Para conocer, yo soy fiscal, yo soy abogado defensor, yo soy juez, yo soy asesor de víctimas de repente en una ONG y demás, y quiero saber cómo voy a valorar la declaración de un menor, qué debo tomar en consideración. Eso no lo voy a encontrar en los textos jurídicos, eso lo voy a encontrar en textos de psicología. De repente, en algunos textos jurídicos que tengan un capítulo especializado en la psicología cognitiva, psicología experimental o psicología del testimonio. Pero para ello y sin duda ustedes que trabajan con mujeres, con víctimas de violencia al interior del seno del hogar, ese es uno de los campos más desarrollados por la psicología del testimonio. Allí van a encontrar gran cantidad de estudios que les va a permitir justificar algunas razones. Por ejemplo, para encontrar por qué un menor o por qué una víctima se contradice o por qué cambia de versión, o para hacer frente a aquellos argumentos de abogados defensores que intentan cuestionar la credibilidad del testigo, de la víctima o del agraviado, haciendo uso ¿de qué? De sesgos o de prejuicios, cuando en realidad esta disciplina, y aquí hago un pequeño paréntesis, no es una novedad. La psicología del testimonio no es que se ha puesto de moda, como en algún momento escuché de un distinguido colega. En realidad, la psicología del testimonio nace como disciplina hacia fines del siglo XIX. Estamos hablando de 1800 y mucho. Hacia este año estamos hablando de más de un siglo de estudios de investigación en esta materia. Y para que ustedes vean y vayan viendo que no es algo exclusivo de los tribunales supremos, ya en nuestro país se ha emitido en el 4 de marzo del 2021 un pronunciamiento bastante interesante, fíjense ustedes, bastante interesante por la Corte Penal Especial. Este es el tribunal que conforma el querido y siempre admirado Francisco Celis Mendoza. En él, su tribunal, lo que hace es utilizar los estudios sobre psicología del testimonio, de hecho expresamente lo mencionan, para dar pautas de dirección de audiencias. Y por eso es que esta exposición se titula "Y litigación oral", porque las reglas de litigación oral que hemos aprendido o que hemos difundido, si es que somos docentes, en algunos casos riñen con lo que dicen los estudios de psicología. Entonces, este tribunal, fíjense ustedes en este pronunciamiento que es el del caso Urresti, analiza y dice, a ver, si ustedes van a examinar a
testigos que han declarado por hechos que sucedieron hace más de 30 años, yo no puedo utilizar las técnicas de litigación oral de preguntas sugestivas una tras otra, porque voy a afectar el proceso de recuperación del recuerdo. Es más, incluso utilizan autores actuales como Víctor de Paula, Margarita Díez y Elisa de Loftus para justificar y decir, yo como tribunal debo de poner orden, porque las técnicas de litigación oral pueden distorsionar en cierta medida, si son mal utilizadas, el proceso en el cual el testigo vierte la declaración y en consecuencia pervierto el contenido de su manifestación. Entonces aquí vamos viendo, uno, que no es algo foráneo. En realidad, si bien los primeros estudios nacen en Estados Unidos y en Europa, hoy en día es una disciplina que ha irrigado todos los estudios y los trabajos de campo a nivel mundial. Les he traído ahí pronunciamientos no solamente de España, sino ahora vamos a ver peruanos, en los cuales se resalta la utilidad de ello. Entonces, hemos dicho y hemos empezado diciendo psicología del testimonio, pero tenemos que explicar qué es y cuál es su objeto de estudio para comprender por qué es tan útil. Cuando hacemos referencia a la psicología del testimonio, estamos señalando que es una disciplina que pertenece a la psicología experimental y cuyo objeto de estudio principalmente va a ser la exactitud y la credibilidad del testimonio. La exactitud y la credibilidad del testimonio. Entonces, más adelante voy a explicar qué es exactitud, qué es credibilidad. ¿Por qué es importante? Es importante porque nos permite alejarnos de los mitos y de las subjetividades. Es importante porque nos permite conocer los tipos de memoria y cómo la forma de interrogar puede afectar el contenido de la respuesta. Hay muchos estudios que lo demuestran y ahora vamos a ir viendo. Cuando decimos, o cuando hacemos referencia a exactitud y credibilidad, recomendaría un texto de mi profesor Antonio Manzanero, no Armando, porque Armando es el cantante, Antonio es el psicólogo de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Antonio Manzanero tiene textos muy enriquecedores, muchos de sus trabajos de investigación están publicados en línea. Pueden poner psicologiadeltestimonio.com y ahí es un sitio web donde él está subiendo sus trabajos. En el año 2010 publicó una obra donde define qué debemos entender por exactitud y nos dice, cuando la psicología se encarga de estudiar la exactitud del testimonio, se encarga de, en realidad, analizar cuáles son los factores relacionados a la atención, a la percepción del suceso y cómo la memoria y cómo estos influyen en la exactitud de las declaraciones, en la identificación de los testigos presenciales, esto es, por ejemplo, en la rueda de reconocimientos y demás. Pero cuando estamos haciendo referencia a la credibilidad del testimonio, hace alusión a cuál es la fuente de la información. ¿Es algo que el testigo realmente vivió? ¿Es algo que el testigo imagina? ¿Es algo que el testigo cree? ¿Es algo que el testigo le sugirieron? ¿Es un falso recuerdo? De repente el testigo se reunió con otras víctimas de casos similares, escuchó información adicional y se creó un falso recuerdo. Bien, todo esto, eso es, ¿cuál es el origen de la información? Y criterios para discernir o discriminar la fuente de origen, estamos relacionándolo a la credibilidad del testimonio. El testimonio corresponde con un hecho que realmente aconteció, el testimonio no corresponde con ello. Si se dan cuenta, en ambos lados, tanto en la exactitud como en la credibilidad, no hemos hecho referencia a algo que se suele mencionar de manera continua, las mentiras. La psicología del testimonio, más bien, ha estudiado lo que se dice sobre las mentiras y qué se dice además sobre aspectos vinculados al lenguaje kinésico o el lenguaje no verbal. Algunos, por ejemplo, siguiendo a Joe Navarro, que es un ex agente del FBI, o al profesor, se me fue el nombre, discúlpenme, Paul Ekman, ya me acordé, a Paul Ekman dicen, bueno, viendo las microexpresiones y el lenguaje corporal, puedo saber si un testigo miente, si un testigo dice la verdad, si un testigo está recordando, si un testigo está tratando de crear una historia, si se siente cómodo, si se siente incómodo, si se siente molesto, etc. Bueno, en realidad estos estudios, amigos míos, no son confiables. En realidad, estos estudios no nos ayudan a comprender
cuán complejo es el proceso de codificación, retención y recuperación del recuerdo. Si un juez, o si ustedes mismos, o si un litigante, un abogado litigante, utiliza estos parámetros como, está moviendo la cabeza de un lado a otro porque está nervioso, está mirando arriba porque está tratando de recordar, está mirando abajo porque quiere esquivar la atención o la mirada del juez, en realidad no hay rigor científico detrás de estas afirmaciones. Y esto lo digo con mucha pena y con mucha tristeza, porque revisando algunos materiales he podido encontrar incluso videos, no voy a decir de qué corte, de una corte de nuestro país en la cual específicamente organizó un curso para jueces en el que les enseñaban, entre comillas, a leer el lenguaje corporal de los testigos y de las víctimas. Y esto, amigos míos, no es adecuado. Podemos entender o podemos asumir como que el testigo podría sentirse incómodo, pero no vamos a saber si el testigo está mintiendo o está diciendo la verdad. Estos indicadores, estos pacificadores son sumamente variados, y esto en realidad no nos permite afirmar si un testigo miente o dice la verdad. Esto es algo de lo cual la psicología del testimonio se hace cargo y que nos dice esto es muy riesgoso. Es tan riesgoso como tomar una moneda y lanzarla al azar y tapar el resultado. El resultado será prácticamente 50% de un lado y 50% de otro lado. Pues bien, fíjense ustedes que eso es azar. Y los estudios nos dicen más bien que cuando un ciudadano, un juez, un fiscal intenta descubrir o analizar si un testigo miente o dice la verdad, el porcentaje de error es prácticamente el mismo que el lanzar una moneda al aire. Entre 50 y 56% el margen de error es sumamente grande. Y no solamente eso, porque no es que sea una labor sencilla el decir, el testigo está mintiendo, el testigo está diciendo la verdad. No, en realidad la forma en la cual o las posibilidades son muy variadas. Si yo les digo, en el año 2017 estuve de viaje en Barcelona, por ejemplo, esa es una hipótesis a contrastar. Y puede darse que el relato corresponda a una experiencia correcta, algo que viví, o que no corresponda a algo que he vivido. Lo mismo que las declaraciones que ustedes reciben a nivel de investigación. Pueda que lo que el testigo me está diciendo haya ocurrido o que no haya ocurrido. Fíjense ustedes que no es lo mismo decir que el hecho ocurrió o que el testigo me miente. No estamos hablando de mentiras. Para hablar de mentiras tenemos que dar un paso más. Mentiras deliberadas o errores no intencionales. Un error no intencional es, ups, me equivoqué, lo siento. Una mentira deliberada es, expresamente estoy yendo a decir algo que no ocurrió y que yo sé que no ocurrió. Pero para saber si estamos frente a una mentira deliberada, necesitamos tener más elementos. No basta con escuchar al testigo, no basta con ver al testigo, tendríamos que tener conocimientos específicos del caso, tendríamos que realizar un análisis de sus habilidades cognitivas, necesitaríamos realizar algunos estudios o exámenes adicionales para saber si es que esto es una mentira o si este es un error. Mentira o error. Y cuando decimos que estamos o que podemos estar frente a un error llamado error no intencional, existen tres posibilidades por lo menos. La primera es que tengamos falta de competencia para testificar, es decir, el testigo adolece de algún tipo de problema, alguna psicopatología o falta desarrollar su nivel cognitivo o de habilidades cognitivas y que en consecuencia lo que dice él genera error. Pero no porque quiera mentir, sino porque no tiene las competencias suficientes para declarar. Segunda posibilidad, error no advertido o inadvertidos. ¿Esto qué significa? Puede ocasionarse debido a fallas en la percepción del recuerdo, en la percepción del suceso o en la memoria en sí. Y esto, nuevamente, no es que el testigo mienta, sino que el testigo se equivoca por problemas propios de él. Percibió un suceso de manera incorrecta y él cree que esto sucedió como él lo vio.
ha pasado tanto tiempo, tantos años y está yendo recién a declarar a juicio, pues bien, esto de repente es un error inadvertido en el proceso de recuperación del recuerdo, por el paso del tiempo, pero no porque el testigo esté mintiendo. Y esto es importante grabárnoslo porque no podemos permitir que se diga que frente a contradicciones existen mentiras. No es correcto. Falsos recuerdos, esto es análisis de cómo nace la declaración. La declaración nace impoluta, sin que el testigo haya conversado con alguien, sin que el testigo haya revisado la denuncia, sin el que el testigo haya hablado con el policía que está a cargo y el testigo le ha dado más información y él la ha interiorizado y la repite, pero no de mala fe, sino porque él cree que también le pasó a él. Entonces, este cuadro, que lo pueden encontrar en el Anuario de Psicología del año 2015, que organiza el profesor Manzanero, y en este caso es con otros autores, entre ellos el profesor Congen. El problema es ese, no es una labor sencilla. Por eso es que cuando me invitaron los organizadores y me dijeron, este curso o esta exposición va dirigida a un grupo específico de fiscales, esto es, fiscales que están celebrando su tercer aniversario por la creación de las fiscalías especializadas en violencia, dije, este es el escenario adecuado para comprender cuántas posibles alternativas existen frente a un relato que no se corresponde con lo vivido. No podemos hacer el salto lógico y decir, es porque me mintió. No, es porque se equivocó también, porque pueden haber muchas alternativas. Cuando hablamos de precisión de los juicios de credibilidad, fíjense ustedes en lo que les decía. Bond y De Paulo hicieron un estudio, un metaanálisis, en el cual encontraron que la precisión media para que una persona sepa cuándo está mintiendo o cuándo está diciendo la verdad, era un 53%, casi lo mismo que lanzar una moneda al aire. Por lo tanto, no es fiable. Amott y Mitchell, otro metaanálisis, encontraron que la precisión era 54%, es decir, casi el 50% de error. Y esto es algo muy preocupante. Esto es algo muy preocupante porque en realidad los estudios nos demuestran que no somos capaces de valorar y de decir, ese testigo está mintiendo, ese testigo está diciendo la verdad, ni por la experiencia, ni porque tengan 20, 25, 30, 35 años realizando este tipo de labores, no se convierten en detectores de mentira. Más bien, los profesores Garrido, Massip y Guerrero encontraron que hay una creencia generalizada de que los profesionales son buenos detectores, que el fiscal es buen detector de mentiras, que el policía es buen detector de mentiras, que el juez es buen detector de mentiras, cuando en realidad los estudios nos demuestran esto no es así. Claro, salvo que estemos frente a Pinocho. O sea, si es que están interrogando a Pinocho, Pinocho sí les va a decir la verdad, porque si no, le crece la nariz. Pero en los casos realmente no vamos a saber cuándo un testigo nos miente o cuándo dice la verdad. Llegado a este punto, entonces, y viendo que, como les dije, tengo que estar viendo el tiempo para no excederme, llegado a este punto, es importante resaltar los tipos de memoria que existen dentro, los tipos de memoria que están vinculados al proceso. Esto lo he obtenido de un texto que recomiendo, está traducido al español, se llama Se puede crear un testigo, el testimonio y las trampas de la memoria, de mi querida profesora Giuliana Mazzoni, profesora italiana, cuyos textos no todos se han traducido al español, pero este en específico sí. La memoria autobiográfica es aquella memoria que me permite decir cuál es mi nombre o mi profesión. Esto es, me define a mí como persona. De todo es lo más sencillo que puedo declarar en un juicio. Memoria a largo plazo, aquella información que se ha retenido y que ya no se pierde con dificultad pese al tiempo transcurrido. Memoria semántica, cuando pregunto por conceptos. Si yo le pregunto a ustedes, por favor, díganme qué concepto tienen de autoría mediata, no van a recurrir a su memoria autobiográfica, porque ustedes no son autoría mediata. Ustedes son y tienen su nombre y tienen su profesión. No es memoria, ahora vamos a ver, episódica. Este es un tipo de memoria en la cual yo lo que hago es recordar conceptos. Y finalmente, memoria episódica. Cuando yo les pregunto, dime por favor, Ricardo, ¿qué sucedió el 5 de enero del año 2021 en la mañana? Ya, yo estoy situando al testigo en determinado escenario de determinado evento y en consecuencia estoy activando su memoria episódica. Esto es importante tomar en consideración, fíjense ustedes, porque
estos tipos de memoria tienen una relación con la litigación oral. Por ejemplo, la fase de identificación del testigo con la memoria autobiográfica. Los hechos en general que va a declarar con la memoria a largo plazo. Cuando le pregunto conceptos a un testigo experto o un perito, y los define o tiene la autorización para definirlos, yo lo que estoy haciendo es activar su memoria semántica. Y finalmente, memoria episódica, cuando le digo, señor juez, en este momento voy a empezar con mi declaración. Señora Juanita, díganos por favor dónde estaba el 5 de enero del año 2020 a las 10 de la mañana. Listo. La contextualizo en determinado momento y circunstancia. Ahora, junto a esto, junto a los tipos de memoria, es importante tomar en consideración el texto del profesor Daniel González Lagier. Esto es la Quaestio Facti. En ella, él señala y nos dice, van a existir algunos hechos llamados hechos externos. Esto es lo que realmente sucedió en el mundo. Pero eso no llega de una manera limpia a nosotros. Lo vamos a percibir. Ustedes me están escuchando, están percibiendo lo que dice el expositor. Si alguno está con la cámara, está viendo la cámara, ok, vamos a ver que estos hechos percibidos pueden tener algún tipo de afectación por el medio virtual que estoy utilizando. ¿Por qué? Por ejemplo, en las audiencias virtuales, si es que hay problemas de conexión, porque se escucha muy mal el audio, puedo tener problemas en la percepción del suceso. Si la cámara se empieza a pixelear porque mi internet es muy baja, listo, puedo tener problemas en la percepción del suceso. Entonces ahí es conjunto de datos o impresiones que el hecho externo causa a nosotros. ¿Qué nos causa a nosotros? Pero no todo llega así, o sea, no todo termina ahí. Hay una categoría adicional que son los hechos interpretados. Luego que yo he percibido, ¿cómo interpreto eso? Y allí vamos a encontrar, por ejemplo, que si bien no tendré de repente en algunos casos problemas en la percepción, sí lo tendré en la interpretación que hago de él. Y ahí es importante señalar que también vamos a encontrar problemas de percepción y problemas de interpretación. Y todo eso lo vamos a tener que conocer porque cuando interroguemos a un testigo, cuando contrainterroguemos a un testigo o cuando presentemos una propuesta de valoración de lo dicho, estas categorías nos servirán para ir diferenciando las categorías, la fiabilidad y diferentes tópicos que hasta ahora venimos charlando. Les he dicho que existe lo que se conoce como una memoria a largo plazo, como uno de los tipos de memoria. La memoria a largo plazo se encuentra dividida en 3 secciones, en 3 partes. La primera de ellas es el proceso de codificación del recuerdo, el segundo es de retención del recuerdo y el tercero es de recuperación del recuerdo. Cuando hablamos de la codificación del recuerdo, miren, los recursos atencionales son limitados. Y eso significa que aun cuando tengamos toda la voluntad de querer recordar todo lo que ha sucedido, no lo vamos a lograr. Porque yo voy a tener problemas al momento de percibirlos, porque voy a seleccionar porciones de información que recordaré de manera inconsciente, claro está, voy a interpretarlos con los conocimientos previos que he ido adquiriendo y los voy a integrar con recuerdos antiguos. Entonces, todo eso es la codificación. Codificación. Retención es el tiempo que dura nuestro recuerdo en nuestra memoria hasta el momento en el que declaro o brindo información sobre ellos. Y esa última parte es el proceso de recuperación. Cuando yo le digo, Ricardo, dinos qué hacías el día de ayer a las 7 de la noche, ok, esa es una pregunta que va a incidir en el recuerdo de un testigo. Y cuando el testigo responda, va a activar su proceso de recuperación. ¿Ven? Entonces, determinadas circunstancias pueden influir en la forma en que recuerda el testigo al interior de un proceso. Y esto no es una prerrogativa o esto no son, digamos, consecuencias exclusivas del juicio oral. Esto también lo vamos a ver en la fase de investigación. Cuando ustedes vayan a realizar o tomar una declaración en cámara Gesell, es importante tomar esto en consideración. Cuando tomen una declaración en sus despachos fiscales, es esto importante tomar en consideración. Cuando se litigue en juicio, es esto importante al momento. ¿Por qué? Porque todo esto es algo común que tienen los testigos y es la forma en cómo codifican, retienen y recuperan los recuerdos. Ahora, viendo el tiempo, si todavía quedan 18 minutos, que les traje
jurisprudencia sistematizada de la Corte Suprema sobre psicología del testimonio. Ya llegó, ya está aquí, ya es parte de nuestra jurisprudencia esta disciplina que estamos charlando el día de hoy. El primer pronunciamiento que he podido analizar o que pienso analizar es un recurso de nulidad, el 94-2016 de Huánuco. Este es un caso de una violación sexual en agravio de un menor de edad. Fíjense ustedes, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que ocurrió es que estos hechos se suscitaron en noviembre del año 2008, noviembre del 2008, al interior de una casa hogar del INAVIF. La víctima de un caso de abandono de hogar, que incluso lo habían golpeado y estaba con bastantes hematomas, se sentía mal. La enfermera o la persona, la guardia, el custodio del centro del hogar, le proporciona unas pastillas y él dice que le dieron somnolencia y que se fue a dormir. Entonces, a las 4 de la mañana se despierta y va al baño, va a los servicios y se da cuenta al momento de defecar que estaba sangrando. Entonces se asusta, se vuelve a dormir y a las 8 de la mañana uno de sus profesores le dice: no le vayas a avisar a tu mamá lo que ha pasado, y le tira un golpe en la cabeza. Finalmente sí denuncian este hecho. Pero el problema que se encuentra al momento de analizar está relacionado a aspectos como el reconocimiento de personas. En el proceso en sí se llevaron a cabo más de un reconocimiento de personas, lo cual mermó el valor o mermó la fiabilidad de la técnica empleada para realizar este reconocimiento. Entonces, un año después se realiza uno de los reconocimientos. Y este es un problema. Y esto es lo que estudia la psicología del testimonio. Cómo se tiene que realizar una rueda de reconocimiento, qué son los cebos, cuánto es el número mínimo que tiene que existir. Y cuando estamos haciendo referencia a los reconocimientos fotográficos, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que seguir? Basta con imprimir una ficha RENIEC o alguna fotografía y mostrarle. Se tiene que mostrar todos los posibles investigados, imputados o que tengo ahí a disposición. Listo. Entonces, de eso se encarga este pronunciamiento, para resaltar textualmente la importancia de la psicología del testimonio. Fíjense ustedes. Recurso nulidad 94 del 2016 textualmente dice lo siguiente: desde la perspectiva de la psicología del testimonio con incidencia en la memoria del declarante, no es posible admitir dicho escenario. Las fotografías 12 y 14 difieren abiertamente en cuanto a la persona identificada. Claro, que fue un mal error o fue un error al momento de realizar un doble reconocimiento fotográfico. El primero no tenía mucho valor, el segundo sí. Sin embargo, la Suprema nos dice, desde la psicología del testimonio, no es posible admitir este escenario, estos argumentos. Y fíjense que ya desde el año 2017, 29 de mayo del 2017, si lo desean les puedo compartir, ya se iba viendo cuál es la importancia de la psicología del testimonio para comprender cómo valorar las declaraciones de los testigos. Como hemos dicho, el proceso de largo plazo, de memoria de largo plazo, es codificación, retención y recuperación. Y es así como debemos de empezar a trabajar o estudiar estos temas, para mejorar en la forma en cómo preguntamos, tanto en las declaraciones como en el juicio oral. Segundo punto. Existió entre el año 2016 y el año 2018 25 pronunciamientos de la Corte Suprema. 11 en el 2016, 17 en el 2018, en el 2017 y 3 en el 2018. Estos recursos de nulidad, que los tienen aquí plasmados, son recursos de nulidad, antiguo código. Un argumento en común que utilizan todos estos 25 pronunciamientos es el siguiente. En mención, esto es, los testigos agraviados en mención, exteriorizaron una capacidad descriptiva notable, evocando naturalidad en las circunstancias ejecutivas de los delitos. Por lo que desde la psicología del testimonio, con influencia en la memoria de los declarantes, lo aseverado es plenamente creíble, todo lo cual proyecta una elevada confiabilidad de las declaraciones preliminares. Muy bien, ese es un problema. Porque en realidad los estudios de psicología del testimonio apuntan hacia otro tema. No es que mientras más detalles brinda un declarante, es más fiable lo que está diciendo. No es así. Más bien ocurre lo contrario. Los declarantes, las personas que presencian un delito, tienen
una posibilidad, centran su atención en determinados aspectos, no en todos. ¿Esto qué significa? Eso significa que como tenemos recursos atencionales limitados, no voy a recordar, por ejemplo, cuántas personas de repente están alrededor mío, cuántas personas me atacaron, o de repente si el agresor tenía barba, si tenía bigotes, si tenía lentes, voy a ir perdiendo algunos recuerdos y eso es normal y eso es algo que puedo justificar. Eso es importante. La memoria no funciona como un cassette o como un DVD. No es que lo que vivió el testigo o la víctima es lo que exactamente va a relatar al momento de declarar. Eso es algo que debemos grabárnoslo. No lo va a declarar de la misma manera. Pueden haber cambios y eso lo puedo explicar. Un psicólogo lo puede justificar y puede explicar por qué o a qué se debe. La víctima está recibiendo tratamiento psicológico y acompañamiento, ha conversado con otras víctimas, el policía que estuvo a cargo le dio más información, de repente se acercaron los familiares del posible imputado y a hablar con la víctima, eso fue lo que le hizo cambiar de parecer. Entonces, hay muchos factores que nos permiten explicar que esto, precisamente, evocando con naturalidad las circunstancias ejecutivas de los delitos, es muy riesgoso señalar. Esto es algo que debemos reconocer la importancia de que están utilizando la psicología del testimonio, pero también cuestionando la utilización que están haciendo, porque ahí cuando he tratado de buscar cuál es los estudios que están utilizando, sencillamente en estos pronunciamientos no hay ni siquiera un pie de página para explicar de dónde llevan esta conclusión. Esto, el profesor Manzanero, nuevamente regresando a él, en su texto habla de unas falsas estimaciones de acuerdo. Tendemos a otorgarle más confiabilidad a aquellas declaraciones que han sido rendidas con muchísimo detalle y sobregeneralizo afirmaciones dadas por el declarante o por los declarantes. Falsas estimaciones de acuerdo. Yo al escuchar un relato tiendo a creer o tiendo a confiar más en aquel que me está dando muchos detalles que aquel que no me está aportando tanto, cuando esto en realidad es lo que se conoce como una falsa estimación de acuerdo. Y esto es lo que justifica, por ejemplo, los errores que existen en las declaraciones. Errores de omisión porque lo olvidaron o errores de comisión porque se contradijeron. Y si ustedes ven, y si ustedes empiezan a analizar las técnicas de litigación oral que nos enseñan, una de ellas es uso de declaración previa para refrescar memoria, uso de declaración previa para evidenciar contradicción. Pues bien, la psicología del testimonio nos dice, esa contradicción que tú quieres presentar en juicio, ok, hazlo, pero hay alguna justificación que el juez va a tener que tomar en consideración al momento de analizarlo. Si es que estás cuestionando que el testigo ha olvidado, muy bien, los estudios no demuestran qué cosa, que los testigos olvidan. Lo importante es corroborar la información que me están brindando los testigos. Este es un pronunciamiento muy bueno, la casación 875 del 2019 de Arequipa. En este caso, el profesor César San Martín estuvo como ponente. Y miren ustedes lo que señala. Este es el caso. Es un caso del año 2013, pero el pronunciamiento, a ver, tengo la fecha, sí, es de julio del 2021, es decir, así, menos hace 2 meses aproximadamente. Un menor o una menor de 9 años le dice a su mamá, mi abuelo cada vez que viene a la casa me toca mis partes o básicamente tocamientos indebidos. Y la mamá, en vez de denunciar el hecho, lo que hace es hablar con el abuelito y dice, no, ya no va a pasar, hijita. Eso es todo lo que hizo la mamá. 2 años después, la víctima acude donde su padre, porque era un matrimonio separado, y le cuenta lo que había pasado, que su abuelo se quedaba a dormir, que la tocaba, que hacía esto u otro. Entonces su padre es quien la anima y dice, vamos a denunciar esto. Vamos a denunciar esto. ¿Y qué es lo que hace la defensa? Lo que hace la defensa es cuestionar y dice, mire, ha pasado más de 2 años y la víctima no había denunciado. Por lo tanto, no es creíble que esté denunciando hechos que han transcurrido hace buen tiempo. Pues bien, la casación, y en este caso en particular el profesor San Martín, lo analiza y dice, no. La agraviada es una niña y el victimario es su propio abuelo. Bien,
O sea, las reacciones de una niña o un niño ante agresiones sexuales son muy diversas y ampliamente conocidas por la psicología del testimonio. Nuevamente, mención específica de la disciplina que estamos tomando en consideración y que sirve para la valoración del testimonio. Es importante conocerlo. Y además es importante conocer los estudios que existen. Ya hemos visto el día de hoy, o les he citado a la profesora Alicia de Loftus, a la profesora Margarita Díez, al profesor Víctor de Paula. He citado algunos ejemplos jurisprudenciales que son importantes a tomar en consideración. Entonces, frente a la posición de la defensa, esto es, que se demoraron mucho en denunciar, dice, esto es irrelevante. La tardía de denuncia es irrelevante. Dice, luego también es sabido que muchas veces una menor se limita a detallar lo nuclear en lo ocurrido y omite o olvida otros pasajes circunstanciales del hecho, sin que esto altere el hecho expresado. Claro, es que ahí lo que está haciendo la Suprema es utilizando estas justificaciones que emplea, que estas justificaciones o estas explicaciones que da la psicología del testimonio sobre las declaraciones de las víctimas, en este caso de agresiones sexuales. ¿Ven? Si es que ustedes desean profundizar, fíjense ustedes, de 1900 a 1970, la psicología del testimonio giró en torno a estudios relacionados a factores de exactitud, a la identificación o rueda de reconocimiento, a la obtención de declaraciones y la credibilidad. Eso fue lo que se estudió hasta 1970. Pero de 1970 al 2000, el panorama cambió. Y ahí ingresaron algunos elementos adicionales, como la declaración de las víctimas de agresiones sexuales, la credibilidad, la obtención de declaraciones. Ojo, que acá había preparado varias recomendaciones sobre cómo tomar declaraciones desde el prisma de la psicología del testimonio, las declaraciones de los menores, la identificación de personas, los factores que influyen en el recuerdo y lo que hemos estado charlando. Entonces, es una disciplina muy importante, es una disciplina a tomar en consideración. Me quedan 6 minutos, así que solamente voy a hacer una pequeña mención con cargo a luego conversarlo si ustedes desean en la parte de ronda de preguntas, que hay que tomar en consideración. Y un punto a tomar en cuenta es el Acuerdo Plenario 2-2005, en general el 1-2011 también, pero los criterios que se están difundiendo. El primero de ellos es la increíbilidad subjetiva o los motivos espurios. ¿Y por qué los voy a tocar así muy someramente? Porque fíjense ustedes, el Acuerdo Plenario 2-2005, Fundamentos 9 y 10, utilizan esa expresión, o por lo menos ese fundamento, el de los motivos espurios del declarante. Estos pronunciamientos se inspiran en pronunciamientos anteriores, en este caso del Tribunal Supremo Español del año 96. Miren ustedes, más de 11 años antes, o discúlpenme, 9 años antes. Es decir, primer punto a tomar en consideración para valorar la declaración de la víctima: ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones procesados-víctima, que pudieron conducir a la deducción de existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, que privase el testimonio de la aptitud de generar en ese estado subjetivo de certidumbre. Si se dan cuenta, es lo que el acuerdo plenario trae a colación, o está utilizando aspectos o criterios que ya tienen más de 2 décadas en las Cortes españolas. Verosimilitud del relato. Hay que tomar en consideración, fíjense ustedes, cuando el acuerdo plenario dice verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, esto es la coherencia interna y externa. Y en España, ¿qué se dice? El testimonio, que no es propiamente tal, en cuanto a las víctimas, puede mostrarse partes en las causas. Claro, señala que podrían haber algunos aspectos que influyan en la verosimilitud o en la credibilidad, en la verosimilitud del recuerdo, de la declaración. Persistencia en la incriminación. Acuerdo plenario 2005. Persistencia en la incriminación con las matizaciones antes señaladas que están aquí en el Fundamento Jurídico 9. Muy bien. España, nuevamente, pronunciamiento del Tribunal Supremo Español del 2040 del 96, persistencia en la incriminación. Es decir, hemos tomado algunos criterios que se utilizan en España, pero que debemos tomar con pinzas, porque en realidad la psicología del testimonio nos dice que existen muchos factores que pueden influir
en el proceso de valoración del recuerdo y que esto no necesariamente está escrito en piedra. Puede que un relato sea algo fantasioso, puede que un relato sea poco consistente, puede que el relato tenga contradicciones, pero aún así puede que el relato sea veraz y que no sea inventado y que deba de utilizarlo. Punto adicional, para ir terminando, es lo siguiente. Las declaraciones son importantes, sin duda, pero yo voy a tener que tratar de realizar algún tipo de corroboración. Y por corroboración no digo que traigan un testigo para que declare y corrobore lo que sucedió, porque hay delitos que se cometen en la clandestinidad, pero que yo puedo corroborar de manera periférica. Una corroboración simple, no una reforzada como se exigen, por ejemplo, en la corroboración del colaborador eficaz. Acá es una corroboración simple, de menor intensidad. Si el testigo dice, a mí, y acá tengo una declaración que, bueno, por cuestión de tiempo no he podido proyectar, dice, a mí me contactó ese sujeto que tiene 18 años, lo conocí en una fiesta, me decía, oye, qué bonita que estás, me pidió mi Facebook, yo le di, conversaba con él y me decía, oye, me gustaría verte porque quiero mostrarte algunas cosas y me empezó a mandar fotografías de él desnudo. La niña lo borra porque era una niña de 12 años, 12, 13 años, siente miedo, le dice a su mamá y su mamá denuncia. Entonces, ¿cómo puedo corroborarlo si es que la niña ha borrado los mensajes? Listo, acá tengo algunos aspectos a tomar en consideración. Persistencia en la incriminación, sí. Ausencia de factores internos de motivos espurios, sí también. Pero habría que tomar en consideración si es que el señor fiscal realiza actos de corroboración periféricos relacionados al relato. Periféricos, no nucleares. Periféricos, porque no voy a encontrar más que dos personas que van a declarar sobre esto, la víctima y el victimario. Y obviamente no voy a requerir otras declaraciones que me corroboren una declaración un hecho clandestino, pero sí voy a buscar elementos de corroboración en otros lugares, de otra manera, y una corroboración simple. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar ahí el punto. Permítanme una última reflexión. La psicología del testimonio es un campo de estudios sumamente riguroso, existen muchos campos de estudio sobre ello. Hay muchas ramas que nos permiten tomar mejores decisiones al momento de valorar el testimonio. Tenemos que ser críticos de las técnicas de litigación oral. Tenemos que empezar a replantearnos si lo que hemos estado haciendo es correcto o no lo es. Y una vez que lo hagamos, llevemos esto a práctica en el juicio oral. Y exijamos y esperemos una valoración del testimonio mucho más racional, mucho más adecuado. No como aquel pronunciamiento, infame pronunciamiento del año 2020, en el cual los magistrados decían o hacían referencia a una prenda de color rojo que decían, bueno, si está utilizando esto, la víctima está predispuesta a tener relaciones. Nada de eso es correcto. ¿Esos son qué cosa? Sesgos. ¿Esos qué cosas son? Prejuicios. Eso es algo que la psicología del testimonio precisamente se encarga de combatir y que por eso es importante, muy importante, de ahí que les haya traído los pronunciamientos de la Suprema, que debamos capacitarnos en él. El campo de actuación de la psicología del testimonio es muy interesante. Es muy interesante y muy diverso. Un área está relacionado al reconocimiento de personas. Otra área está relacionado a la valoración del testimonio, en la práctica forense, por ejemplo. Pero una que les puede ser de utilidad está relacionado a cómo deberíamos tomar las declaraciones a nivel policial o a nivel fiscal para evitar contaminar el recuerdo y para obtener más y mejor información. Entonces, los estudiosos o los investigadores en psicología del testimonio se preguntan y dicen, ¿la forma de interrogar afecta a la respuesta? Y la respuesta es sí, afecta a la respuesta. Y el riesgo que voy a tener, o el riesgo que tiene el primero en preguntar, es que podría introducir información sugestiva. Una víctima va a declarar y el agente policial o el agente fiscal tiene información adicional y se la comparte. No de manera consciente, sino inconscientemente le comparte esa información. Ok. O de repente, en el momento de hacer preguntas e incluso preguntas sugestivas, puedo introducir información y alterar el recuerdo, porque el recuerdo es totalmente maleable. Porque el recuerdo no es algo rígido, porque el recuerdo está en proceso, está siempre en constante cambio y construcción. Por eso algunos dicen, el recordar es un proceso reconstructivo. No es de reproducir lo que sucedió, es reconstruir lo que ocurrió. Luego, cuando yo
realizo entrevistas, declaraciones o la propia práctica judicial, ¿puedo utilizar preguntas sugestivas? Muchos de manera unánime dicen que sí. Puedo utilizar preguntas sugestivas siempre y cuando haya introducido el testigo o la víctima la información sobre la cual voy a preguntar. Un par de recomendaciones, creo que son 5 recomendaciones sobre toma de declaraciones. La primera es, debiésemos empezar con lo que se conoce como un relato libre. Un relato libre, narrativa libre, recuerdo libre. Por favor, dinos qué fue lo que sucedió. Acá tengo, por ejemplo, estos son casos que he utilizado en una capacitación orientada a fiscales especializados en cibercrimen. De ahí he tomado casos que a los cuales he podido acceder, he tachado los nombres para proteger la identidad. Todos estos son casos archivados de hace más de 2-3 años. Y acá miren ustedes cómo empieza la declaración. Y dice, si para rendir su declaración necesita ser asesorado por un abogado defensor, sí, etcétera. Narre los hechos materia de la presente investigación. Que los hechos se han suscitado tal y conforme indiqué en mi denuncia. Ya, este es un punto muy importante. En una investigación, yo lo que necesito es escuchar al testigo, o escuchar a la víctima en este caso, o escuchar al denunciante. Yo no debiese quedarme por satisfecho con un tipo de respuesta así. Narre lo que sucedió. Bueno, lo suscitado está en mi denuncia, porque a diferencia de una declaración, yo no sé qué ha pasado en la denuncia. Él lo redactó, contrató a alguien para que lo redacte, lo redactó el abogado. ¿Por qué no me da detalles? ¿Por qué se restringe, se remite a la denuncia de parte? Bien, esos son algunos puntos a tomar en consideración. La forma en cómo preguntamos y la forma como pedimos información es muy importante. Este caso lamentablemente se archivó porque, nuevamente, remitía una denuncia de parte. Este es un caso de estafa en entornos digitales, pero que al no poderle preguntar de manera adecuada, sencillamente dejé información relevante. Distinto es esto. Narra el motivo de su denuncia presentada el 7 de abril del 2017, que me dirijo a mi banco en compañía de mi esposa, me dirijo a depositar la suma de 117,000 soles proveniente de mi trabajo, etcétera, 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 etcétera. Aquí hay la conjugación de memoria de largo plazo, porque está describiendo todo esto, y memoria episódica, porque me está haciendo referencia a un aspecto específico. Denuncia del día 7 de abril de 2017. Es esta la manera en cómo yo debería estar tomando las declaraciones. Seguramente muchos de ustedes lo hacen, si no todos, esta es la forma. Empezar con preguntas narrativas para que sean descriptivas, sin interrupciones y transcribiendo lo que me está diciendo. Aquí, por ejemplo, algo que me llama a mí la atención es, dice, una señorita no atendió y entregamos el dinero conforme se parecía en el voucher a folios 9 de la carpeta fiscal. Pregunta, ¿este tipo de expresiones, así hablan los testigos? ¿Será una transcripción de lo que está diciendo el testigo? Dice, una señorita no atendió y entregamos el dinero conforme se aprecia en el voucher a folios 9 de la carpeta fiscal. O de repente quien ha tomado la declaración está interpretando. ¿Se acuerdan cuando al inicio decía hecho externo, hecho percibido y hecho interpretado? ¿La interpretación de quién es en este relato? ¿Será la interpretación del propio testigo que está narrando de esta manera o será la interpretación de lo que está escuchando de quien toma la declaración? La psicología del testimonio nos dice, debiesen grabarse esas declaraciones. No se graban. Si no se graban, debiesen escribirse tal cual se han dicho. No qué interpreto yo de lo que están diciendo. Otra recomendación. Debo utilizar artículos indeterminados. Por ejemplo, en vez de decir, usted vio la pistola, decir, usted vio una pistola, la pistola es un artículo determinado. Lo que está haciendo es sugerir que existe una pistola. Un artículo indeterminado no lo sugiere con tanta fortaleza o con tanta fuerza. Otra, es mejor emplear nombres genéricos que adjetivos. Por ejemplo, si alguien dice, el expositor de la última sesión, no, discúlpeme, ¿cuán gordito era el expositor de la última sesión? Bien, si bien en realidad no le estoy diciendo si es gordo o no, lo que yo le estoy dando es una característica que estoy tratando de corroborar. Esto genera el efecto anclaje. ¿Por qué? Porque la persona que está escuchando está relacionando la característica que me están dando, gordito,
con la persona a la cual están citando a declarar. Entonces, para evitar este efecto anclaje, lo que se recomienda es utilizar características y no utilizar adjetivos. ¿Bien? Claro, lo mismo. ¿Cuán alto era el asaltante? Tácitamente estoy diciendo que era alto. ¿Cómo debía preguntar? ¿Cuánto medía el asaltante? Debo evitar preguntas sugestivas al momento de realizar las declaraciones. Sí, no solamente porque el artículo 170 del Código Procesal Penal lo establece, sino también porque estoy condicionando la respuesta del testigo. Mi profesor, Antonio Manzanero, como mi querido asesor, el profesor Víctor de Paula, ponen un ejemplo que a mí particularmente me gusta mucho y yo se los transmito. En una escena del crimen, una persona que se ha suicidado, una escena del suceso, un cuerpo que ha sido encontrado con sangre y sin vida, las personas pueden entrar a mover las cosas. Yo puedo decir, a ver, espérense, antes de que venga el fiscal, voy a ir a mover cómo está ubicada la posición del cuerpo, dónde estaban las manos, dónde estaban los pies, dónde está la pierna. Uy, mire, fue en la calle. Mejor hay que moverlo un poquito para que no sea en la misma pista, sino que sea en la vereda. Obviamente no puedo hacerlo porque estoy contaminando la escena del crimen. De la misma manera, cuando estoy realizando la práctica de la declaración testimonial, tengo que tener mucho cuidado porque la memoria es tan maleable como una escena del crimen. Puede alguien sugerir o distorsionar el recuerdo y por lo tanto contaminarme la escena. Hay que tener cuidado con los descriptores de acción. Se hizo un ejercicio, un trabajo de investigación por la profesora Elizabeth Loftus y el profesor Palmer en 1974 y se les mostró a todo un público un video en el cual dos vehículos impactaban. Entonces, dependiendo de la palabra que se utilizó al momento de preguntarles, porque se les hizo encuestas, algunos recibieron una que decía a qué velocidad iba el vehículo que se estrelló, que chocó, que colisionó, que se topó, que golpeó. Dependiendo del tipo de descriptor de la acción que se utilizaba, el testigo, en este caso la persona que formaba parte del experimento, le daba mayor o menor valor, sin que le hayan dicho algo más, sino porque asoció la palabra, por ejemplo, estrellar, impactar, chocar, con mayores características o con otras características, lo cual hizo que mueva o cambie su relato, su recuerdo. Debo de obviar las declaraciones subjetivas, en vez de decir, oh, nunca la olvidaré porque era muy bonita, es cuáles eran sus características físicas. Fíjense ustedes aquí, miren, este es un caso nuevamente real, lamentablemente archivado, en el cual un padre denuncia que su hijo recibía fotografías y videos de un hombre, de un adulto, que le enviaba imágenes sexuales vía WhatsApp. Entonces, cuando lo llaman a declarar, dice a la víctima, indique usted cómo obtuvo el número telefónico de la persona tal. Dijo, mi compañero de clase, la persona de tal, fue quien me lo pasó. Fue quien me lo pasó. ¿Cuál es la pregunta siguiente? ¿Con qué motivo pidió el número telefónico de la persona tal? ¿Cómo? Si se dan cuenta, acá hay un salto lógico. Y acá hay una pregunta que está incorporando información que no ha dado el testigo. En vez de decir, ¿por qué se lo pasó? A partir de la respuesta que ha dado, dice, ¿con qué motivo le pidió el número telefónico? No es así. En ningún momento ha dicho que él fue el que lo pidió, solamente fue otra persona quien se lo pasó. Entonces, es distinto de preguntar con qué motivo lo pidió que por qué se lo pasó. Otra pregunta adicional antes de avanzar. ¿Usted en cuántas oportunidades tuvo conversaciones vía WhatsApp con la persona de tal? Esta, por ejemplo, está bien estructurada, porque no dice en cuántas oportunidades tuvo las conversaciones. Distinto sería decir, conversaban frecuentemente, conversaban mucho, conversaron una vez. No, ahí estoy introduciendo información y en algunos casos estoy introduciendo adverbios de tiempo que pueden afectar el recuerdo. Miren ustedes, declaración del agraviado. Si la persona tal le hizo proposiciones de connotación sexual, dijo, sí, fue él quien me dijo que le envié una foto desnudo. Pregunta 13, al profesor del docente cuyo padre denunció. O sea, ¿usted ha sido un alumno destacado? ¿Cuál era el comportamiento de su institución? Que no ha sido destacado, más bien ha tenido mal comportamiento, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde está? Esa es la pregunta 11 y la pregunta 13. Pero miren, recién en la pregunta 15, esto es cuando ya pasan varias preguntas que le preguntan esto, por ejemplo, orientación sexual, esto que le preguntan oportunidades para conversar vía WhatsApp, esto cuál fue cómo obtuvieron el número telefónico y demás. Recién en la pregunta 15 le dicen, presenta ¿qué fue lo que sucedió? Tu narrativa libre. Ya, ese es el problema. Esta narrativa libre va al inicio,
porque al inicio le proporciona al señor fiscal más fuentes de información. Luego ya, sin interrumpirle, iré tomando nota y haciendo preguntas adicionales. Eso es lo que se recomienda en la psicología del testimonio. No así. No empezar por las preguntas 5, 6, preguntas sugestivas o preguntas que van de manera directa por el señor fiscal, pregunta número 12, pregunta número 11, etcétera, 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 y recién casi al final, narrativa libre. Es al revés. No así. Fíjense ustedes, pese a que el profesor reconoce que se enviaron fotografías sexuales, pese a que reconoce que sabía que estaba hablando con un alumno, pese a todo ello, dicen, archivo el caso. Y como era una familia de escasos recursos, no impugnaron y por lo tanto quedó consentido. ¿Qué utilizó el señor fiscal para hacer este análisis? El acuerdo plenario 2-2005. ¿Para qué? Para decir que era necesario valorar las declaraciones antes de realizar la formalización de la denuncia. Es un problema. Es un problema que ante tantos elementos no se hayan actuado más elementos de corroboración. Le digo porque estuve viendo el caso, como les comenté, tengo la carpeta archivada porque accedí a ella a través de una investigación académica que estoy haciendo, y esos son los problemas que se presentan. Entonces, esos son los problemas que se presentan. Eso es algo adicional que quería compartirles a ustedes, algunas recomendaciones que sean sobre toma de declaraciones desde la psicología del testimonio. Muchas gracias, y no sin antes les quiero invitar a que sigan nuestras dos plataformas que tenemos. Uno es el Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio, que integro y que presido. Y el otro es el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram. En Twitter también, Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio y Observatorio Peruano de Cibercriminalidad. Lo que estamos haciendo es estudiar, sistematizar jurisprudencia, casos, casuística y demás, de cara a una mejor práctica probatoria. Muchas gracias. La doctora Elizabeth Marleni Ayala Guimaray ha levantado la mano. Doctora, muy buenas noches. ¿Desea realizar su consulta? Sí, buenas noches. Bueno, en primer lugar, saludarlo y felicitarlo al doctor por su ponencia, brillante ponencia y grandes alcances para nosotros como operadores de justicia. Doctor, quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted cree, o más que una pregunta, usted nos podría dar algunos alcances respecto del valor probatorio de la entrevista en Cámara Gesell? O sea, es decir, nosotros cómo podríamos resaltar el valor probatorio en juicio oral de la Cámara Gesell. Si desean, les puedo compartir algunos artículos adicionales, unos trabajos de investigación adicionales sobre la Cámara Gesell y su valor probatorio. Nuevamente, desde la perspectiva de la psicología cognitiva, del testimonio y la psicología experimental. ¿Qué es lo importante que hay que tomar en consideración al momento de presentarla o presentar los resultados en juicio? Es importante contar con la declaración del perito para que explique la metodología que ha empleado. Número 1. Número 2, los instrumentos que ha utilizado. Número 3, que explique cuáles son los hallazgos que ha encontrado. No basta con que diga las conclusiones, sino que explique la metodología, que no solamente es una metodología de narrativa libre. Los psicólogos trabajan con, justo acá había proyectado en una de las presentaciones, unos test o unos análisis llamados, permítanme, acá están sus siglas, de CBCA. Entonces, ahí, ¿eso qué les permite? Les permite identificar si es que hay algunas porciones de relatos que sean fantasiosos, si es que hay relatos coherentes, si es que son incoherentes o no. ¿Qué podemos agregar sobre la Cámara Gesell? Aun cuando el psicólogo dé alguna conclusión sobre lo que ha encontrado en la Cámara Gesell, tenemos nosotros que complementar la actuación con actuación probatoria de corroboración adicional. No basta con decir, bueno, porque el psicólogo ha señalado que tiene un grado de afectación tal, significa que lo tiene. No, tenemos que tener una actividad probatoria adicional. El perito tiene una opinión, pero el perito no es el juez. El juez es el que va a determinar la veracidad o la validez de los hechos a partir de los medios de prueba. Me comprometo, querida doctora Elizabeth, con compartirles más información sobre temas de Cámara Gesell, porque se ha escrito, como le digo, muchísimo en España y en general en textos doctrinarios sobre ello, a la luz de lo que hemos visto el día de hoy. Registro también que la doctora Victoria del Rosario Morales Garay ha levantado la mano. Doctora Morales, muy buenas noches. ¿Desea realizar su consulta oralmente?
Sí, muchas gracias, doctor, aprovechar este espacio. Doctor, se me viene a la mente un caso que existió en Lima Norte, ¿no? Es el caso de una agraviada que pide su servicio de taxi VIP en la madrugada, aproximadamente no 1, 2 de la mañana, y en esas circunstancias el conductor de ese vehículo pues saca un arma de fuego, la amenaza, la lleva a un descampado, y la ultraja sexualmente, ¿no? No, este sujeto habría usado preservativo, así que no había posibilidad de una prueba de ADN. Pero ¿qué es lo que pasa? La agraviada, cuando formula su denuncia, da unos datos respecto de que el sujeto que me ocasionó esto era una persona de tez trigueña, de contextura, son las primeras descripciones físicas que ella realiza, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, no? A través de justamente este aplicativo se llega a realizar algunos actos de investigación y de cita supuestamente a la persona que había aceptado tomar el servicio a través de aplicativo, ¿no? La agraviada, por circunstancias, casualidades, llega nuevamente a la comisaría. Esta persona se encontraba declarando de espalda, y cuando ella escucha la voz de él, ella inmediatamente lo reconoce por la voz. Pero ¿qué sucede? Cuando vemos a esta persona físicamente, no es gruesa, sino es de contextura mediana. No es trigueño, tampoco es blanco, ¿no? Sino es un trigueño claro, como se podría decir, ¿no? Pero sin embargo, esas contradicciones podríamos nosotros decir de que quita credibilidad a la declaración de la víctima, porque ya en este caso ya lo dejé ahí, pero yo me acuerdo que este caso el colegiado decidió absolver justamente basándose de que como la declaración de la víctima tenía estas discrepancias, pues no se acreditaba la responsabilidad penal. Lo que pasa es que este tema de psicología del testimonio, las clases que damos son cerca de, más o menos, una vez que me invitaron a México a dar un curso sobre esto, fueron 5 días solo sobre psicología del testimonio. Entonces hay muchísima información que uno puede abordar esto. Recomendación al momento de analizar las declaraciones de las víctimas o justificar aquellos relatos, como lo ha señalado nuestra querida doctora. Hay factores del testigo y de la víctima, por ejemplo, quién se encuentra en mejor posición para reconocer al atacante, si es que los testigos son las víctimas mismas. Eso se explica con el foco de atención, y aquí viene, por ejemplo, un punto a tomar en consideración. En los asaltos, pueden ser robos, o en los asaltos sexuales, por ejemplo, en las violaciones, si el atacante utiliza algún tipo de arma, los estudios demuestran que las víctimas focalizan su atención en el arma. Por ejemplo, cuando me asaltaron con un revólver, yo estaba manejando, se acercan, y lo que yo recuerdo era en todo momento el revólver y el guante. El revólver, ¿por qué? Porque seguía el revólver, porque era mi foco de atención, esperando que no me disparen. ¿Eso qué significa? Eso explica por qué cuando me toman mi declaración y me dicen, por favor, describa el color del casco, y yo decía, el casco era de color blanco, el casco era de color blanco, el casco era de color blanco. Muy bien, y cuando obtenemos las cintas de grabación, no era ningún casco de color blanco, era un casco de color oscuro, era negro, rojo, me parece. Entonces, tomando en consideración lo de usted, también va a depender los factores adicionales que tiene el caso. El agresor utilizó un arma, no utilizó un arma. Miren, los factores de violencia y el estrés de la víctima pueden generar relatos contradictorios justificables. No significa que la víctima de una violación sexual vaya a recordar al más mínimo detalle que medía 1,70 m, que pesaba aproximadamente 75 kilos, que era de tez morena o de tez trigueña, porque esos errores se explican y se justifican por la violencia del suceso y por el estrés propio de la víctima. ¿Qué más? Los niveles de recursos de atención.
Si tienen ustedes, por ejemplo, casos de robo donde hay una pluralidad de asaltantes, los niveles de recursos de atención explican lo siguiente. Nuestros recursos son limitados. Eso significa que yo no voy a recordar todo lo que hay. Y si me atacan, como antes habían asalto en grupos de 5, 10, 7 personas que entre todos te bolsiqueaban y se llevaban, ok, mis recursos como son de atención son limitados, claramente no me voy a acordar de las características de cada uno de ellos. De repente confundiré, pero eso se explica y se justifica porque los estudios te demuestran precisamente esto. Foco en el arma, dicen, y acá está, cuando hay un arma se reduce la exactitud de la atención. La edad de la víctima también habría que tomar en consideración si es un menor de edad, de cuántos años estamos hablando, o si es una persona, un adulto mayor, porque ya a cierta edad, esto es más de tantos años, el recuerdo se vuelve menos fiable. En el caso de hombres, mujeres, no hay ningún tipo de diferencia. Los hombres y las mujeres recordamos de la misma manera. O sea, no hay ningún estudio que demuestre que los hombres recuerdan más detalles o que las mujeres lo hacen. Luego tenemos el alcohol, esto es a presencia de alcohol y algunas sustancias alucinógenas también afectan la declaración del testigo o de la víctima. Por ejemplo, si a mí me asaltan después de haber ido a almorzar y haberme tomado un par de pisco sours, no significa que lo que yo estoy relatando no sea cierto, sino que de repente aquellas errores que yo describo están precisamente justificadas o explicadas porque tomé algo de alcohol o porque estaba con algún grado de estrés o sobre la violencia del suceso en sí. ¿Qué más tenemos que tomar en consideración cuando estamos analizando este tipo de sucesos? Lo que se conoce como factores del suceso del ambiente. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo duró el suceso? Y de duración del suceso y tiempo de exposición del rostro. A mayor tiempo de exposición del rostro, mayores falsas alarmas. Claro, el sujeto violó a la joven o a esta persona. ¿Cuánto tiempo habrá durado el suceso? Además, ¿de qué manera se produjo? Es decir, la amordazó, la llevó a un lugar oscuro, pudo ver en algún momento el rostro del atacante, las condiciones de iluminación, por ejemplo, si es un centro con mucha luz, con poca luz y demás. Número de agresores, lo que hemos dicho, a mayor número disminuye la exactitud. La etnia del autor contra la etnia del testigo, es decir, si esto es lo que se conoce como sesgo de identificación intraetnia, si ambos pertenecen a la misma etnia, por ejemplo, si son ciudadanos asiáticos, ok, listo, y la víctima y el asaltante tienen el tipo de etnia, es más probable que sea más exacto el relato, pero si no la comparten, es probable que hayan estas discrepancias, como usted señala, que era de testrigueña clara, de testrigueña oscura, de testrigueña, etc. Si se utiliza un disfraz, los disfraces van a reducir la exactitud de la identificación. Por ejemplo, si utiliza un falso mostacho, si utiliza lentes, si utiliza una gorra, esto va a influir en el recuerdo del testigo. Y eso lo que hace es explicarnos por qué pueden presentarse esas contradicciones como las que usted está señalando. Registro que primero levantó la mano el doctor Brumel Rojas. Luego de la pregunta del doctor, vamos a pasar con la doctora Noemí María Cadillo Lara. Doctor Brumel, muy buenas noches. ¿Desea realizar su consulta oralmente? Sí, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad. Rapidito nomás para no extender la clase y robarle mucho tiempo al doctor Ricardo Elías. No sé si usted recuerda el caso de este congresista ya afinadito, Mamani, que lo acusaron por meterle un manotazo a una aeromoza. Ya. La consulta es, cuando a la aeromoza la citaron en el Congreso, la comisión encargada de esta investigación, cuando la interrogaron y ella dio su respuesta cómo suscitaron los hechos, una congresista del partido de Mamani, obviamente, le dijo, pero ¿usted por qué se quedó callada? ¿Usted por qué reaccionó de esa manera? Esa no es la manera de reaccionar. Usted se quedó callada, se quedó pasmada y todo lo demás, ¿no? O sea, empezó a cuestionar la reacción de la víctima, ¿no? Entonces la pregunta es,
¿existe un protocolo, existe algo establecido? No sé la palabra exacta. ¿Cómo tiene que reaccionar una víctima frente a un hecho como este de acoso, de manoteo y cualquier tipo de delito sexual? ¿Existe un formato, como digámoslo así, ¿no? ¿Cómo tiene que reaccionar la víctima? Porque que yo sepa y he leído algunos artículos de España referente a la víctima, no existe ninguna conducta establecida cómo tiene que reaccionar la víctima, ¿no? Eso, a ver, por favor, doctor, Sí. como para compartirle, ¿no? Muchas gracias, querido doctor Brumel. Muy interesante su comentario y muy interesante lo que usted analiza. Y en efecto, en realidad no existe un comportamiento, digamos, esperado de las víctimas de tocamientos indebidos, como es el caso que usted está señalando. No es que podamos decir, bueno, como la víctima no le tiró una cachetada inmediatamente, significa que eso no pasó. O porque la víctima no le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te has creído? Significa que no pasó. O porque la víctima no se puso a llorar en su centro de trabajo, fue que no pasó. O porque la víctima no se puso roja, fue que no pasó. O porque la víctima siguió caminando como si nada pasara, no fue lo que pasó. No, todos esos son prejuicios. Y los prejuicios es precisamente lo que tenemos que combatir. No puede existir un protocolo una característica que diga las víctimas tienen que reaccionar de esta manera, porque en realidad cada víctima es distinta. Como usted bien señala, no hay algo que esperar de cómo reaccionar la víctima. Lo que sí hay manuales y hay guías de entrevistas a víctimas de este tipo de delitos. Hay trabajos de especialización o trabajos de investigación sobre los sesgos que tienen los operadores al momento de abordar estos tipos. Uno de ellos es el conocido como sesgo de mendacidad. El sesgo de mendacidad es aquel en el que señala lo siguiente. Cuando un operador, sea abogado, sea fiscal, sea juez, sea policía, duda de lo que un testigo está diciendo sin mayor cuestionamiento, es decir, se presenta alguien y duda inmediatamente, es lo que se conoce como un sesgo de mendacidad. Si es que yo digo, esto es una coartada, esto es un mentiroso, porque sencillamente no lo denunció inmediatamente. O como el caso de la jurisprudencia que vimos ahora, la casación que les decía que el profesor San Martín es ponente, él también lo descarta. No es posible o no es esperable de que una víctima inmediatamente denuncie. Hay víctimas que se demoran semanas, meses, años, y que en realidad el hecho ocurrió, solamente que no tuvieron, no sé si el valor, pero por lo menos no estaban dispuestas aún a contar lo sucedido frente al sistema que nos espera. Les puedo compartir un material adicional, doctor, pero lo que se trabaja en esos casos es el rol del investigador, policía, fiscal, operador del sector justicia, frente a las víctimas de este tipo de delitos, para saber cómo responder y qué sesgos evitar. La doctora Noemí María Cadillo Lara tiene levantada la mano. Doctora Cadillo, muy buenas noches. ¿Desea realizar su consulta oralmente? Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor por su excelente ponencia. Muchas gracias a todo el equipo también que está organizando este evento. Bueno, mi pregunta va en el sentido de que si se debe valorar, o en su defecto, cómo se debe valorar el examen que se le realizó a un testigo hostil, o en su caso, o también a la víctima que en audiencia se desdice de sus dichos o de su denuncia, ¿no? Muchas veces vemos a las mujeres, más que todo, que son víctimas de violencia o de agresión contra la mujer. Pasan los hechos, cuando ya llega la fecha de la audiencia, ya se han reconciliado con su pareja, ¿y qué pasa? Que en audiencia ellas muchas veces mienten, ¿no? Dicen, no fue así, yo no dije así, me corrigieron así. Sin embargo, pues existen elementos o medios probatorios que sí corroboran que dichas agresiones se dieron, como es pues la pericia psicológica, el reconocimiento médico, ¿no? Entonces, ¿se debe valorar de la misma manera esta declaración? ¿O cómo nos podría dar algún alcance, doctor? Muchas gracias. Perfecto. A ver, aquí está, retractaciones. Hay un capítulo en especial de dos textos de la profesora Juliana Mazzoni. Uno se llama Psicología del Testimonio y otro es el que les he mencionado. Se puede creer a un testigo.
Entonces, en estos, lo que señalan es cuáles son los factores o cómo se tiene que tomar en consideración las retractaciones de las víctimas y de de los propios imputados. Aquel que dijo algo en un inicio y luego se retracta. Y dan varias pautas a tomar en consideración, como por ejemplo, qué factores pueden haber influido en esta retractación. Por ejemplo, y esto es algo que se tendría que indagar, los familiares de la víctima o los familiares del investigado y el involucrado han tenido algún tipo de acercamiento, ha recibido algún tipo de amenaza, ha recibido algún tipo de dádiva, ha recibido, digamos, algo que justifique externamente lo que ha sucedido, número uno. Número dos, yo no puedo señalar que lo declarado ahora, esto es la retractación actual, sea verdadero y lo que dijo antes sea falso, porque eso sería partir de una premisa falsa. En realidad, yo lo único que puedo decir es, existen dos declaraciones y yo tengo que valorar cuál tiene corroboración periférica, o lo que está diciendo ahora, a la luz de todo el acervo probatorio, tiene un grado de, digamos, corroboración, o la declaración inicial, ahora, a la luz de todos los elementos, es la que prima. De esa manera tendría que realizar el análisis, pero yo no puedo darle mayor valor probatorio a la retractación que a lo retractado, porque si no, sencillamente estaríamos diciendo que lo segundo es verdadero o pesa más que lo primero. Entonces, esos son algunos puntos. Si desean, ahí les comparto algunos, por lo menos algunos síntesis, algunas lecturas adicionales que tengo sobre eso. Pero un punto interesante que usted señala es la valoración de las retractaciones de las declaraciones. La siguiente pregunta la realiza el doctor Luis Alberto Reyes Rodríguez y se lee así. Buenas noches. ¿Cómo debería valorarse y abordarse el testimonio de una víctima que, con el transcurso, desarrolla vínculos afectivos frente a su agresor? Muy interesante, muy interesante. Necesariamente en esos casos voy a tener que tener un acompañamiento de un psicólogo. Y el psicólogo va a tener que ser el que explique en un eventual juicio esos cambios, esos posibles cambios de versión, esas adaptaciones, o que explique cuánto puede afectar ese grado de afinidad o de vinculación del agresor con la víctima en el testimonio o en el proceso en general. Por ejemplo, caso de un sujeto que viola a una joven y la joven lo denuncia y en el transcurso resulta que queda embarazada y que ahora es el padre del menor, y conforme pasa el tiempo genera algún tipo de vínculo afectivo, dice, bueno, pero es el papá de mi hijito, de mi hijita, y no lo quiero perjudicar, etcétera. Entonces, en esos casos necesariamente tenemos que tener acompañamiento de un psicólogo experto para que explique cuánto puede afectar o cuánto puede influir ese grado de afinidad que está señalando el doctor Luis Alberto. Retomando la pregunta anterior, aquí está el capítulo de lo que les decía. Es el capítulo 3 del libro Se puede creer a un testigo, el testimonio y las trampas de la memoria, de la profesora Mazzoni. La página de 133 en adelante es retractación, autoinculpación y mentira. ¿Por qué se retractan los testigos? ¿Quién miente? Y confesiones discutidas. Entonces, son 10 páginas que si desean se los puedo compartir para que profundicen sobre estos temas, porque hay estudios bien interesantes de la mano de lo que decía la doctora Noemí. La siguiente consulta la realiza la doctora Clarisa Ramos Solís y dice así. Bajo su apreciación sobre los factores asociados a las declaraciones de testigos o víctimas contra la libertad sexual, ¿es recomendable evitar preguntas que detallen características externas del agresor y el ambiente o escenario donde se desarrolla el hecho ilícito? En todo caso, ¿qué recursos de interrogación se pueden emplear para lograr dichos detalles que son imprescindibles en interrogatorios de esta naturaleza? De hecho, en realidad no tendríamos que evitar esas preguntas sobre detalles externas, tanto físicas del agresor como del ambiente o del escenario. No hay ningún problema con preguntar por ello. Cuando yo he hecho referencia a factores externos del ambiente o del suceso, he hecho referencia a que cuando el declarante
confunde algún suceso, disculpen, cual confunde alguna característica, confunde algo relacionado al ambiente, es explicable desde la psicología del testimonio. Pero eso no significa que no deba preguntar. De hecho, puedo preguntar, me va a dar datos interesantes. Por ejemplo, una víctima de abuso sexual describía lo siguiente y decía, a mí me tiraron contra la cama, mi primo, y él, que él es muy alto, se echó contra mí y describía las cosas que hacían en la cama. Entonces el fiscal va a realizar la constatación inmediatamente, se toma la declaración, inmediatamente van a ver el lugar donde había ocurrido esto, que era la casa de uno de sus tíos, y la joven reconoce que el lugar donde había ocurrido esto era un camarote. Entonces ahí, por ejemplo, la descripción que permite hacer, analizar desde un punto de vista crítico si es que en realidad se pudo haber, pudo haber ocurrido de acuerdo a la descripción que realiza contra el escenario físico donde se produjo o no. Y eso me permite al fiscal empezar a generar hipótesis alternativas de investigación y decir, esto es comprensible, este relato que no guarda mucha relación con la descripción que yo estoy viendo o con lo que estoy viendo en el ambiente, o qué puede haber sucedido. Entonces, es por eso es que es muy importante, como dice la doctora Clarisa, estos ejes temáticos, tanto la descripción del agresor como la descripción del ambiente. Se entiende si es que hay algunas contradicciones o se entiende si es que hay algunas imprecisiones. Eso es comprensible, pero no debo evitarlo. La última pregunta de la noche lo hace de forma anónima un fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Penal. Y dice así: ¿qué pasa cuando en un caso de proposiciones sexuales la víctima menor de edad dice que por medio de un juego se contactó con el presunto autor? Asimismo, la denunciante dijo que la víctima habría enviado fotos desnuda, pero el celular se ha perdido y solo han presentado capturas de pantalla, donde no se aprecia las fotos enviadas. En ese caso, ¿cómo se podría acreditar la presunta comisión del delito? Esos casos me parece que van a ser, así como del 2000 al 2020 se suscitó un gran interés en aspectos relacionados a los delitos cometidos en clandestinidad, en temas sexuales, como los que han contado los doctores y las doctoras antes. Me parece que estos temas, los temas digitales y su relación con la prueba, van a ser lo que nos empiecen a generar jurisprudencia actualizada. ¿Por qué? Porque la experiencia nos demuestra que las víctimas tienden a borrar los videos o las fotografías que envían los agresores. En el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, por ejemplo, defendemos de manera gratuita víctimas de este tipo de delitos. Y algo que generalmente hemos recibido son víctimas que nos dicen: Ricardo, me han estado enviando un sujeto de este número celular, me ha estado llamando y me empezó a abrir conversación por WhatsApp y me empezó a enviar fotografías de sus genitales. Y me empezó a enviar videos y que me decía que quisiera hacer esto contigo. Y obviamente yo los borré. Y borré. Entonces, claro, desde el punto de vista probatorio nos genera una gran dificultad, porque solamente tengo el relato de lo que pasó frente a lo que, al dispositivo electrónico que no lo puedo recuperar. Porque en este caso lo borró y sencillamente los peritos no podían levantar esa información. Pero ¿qué es lo que sí podía encontrar? ¿O qué es lo que sí se podía corroborar? Sí se podía corroborar que la llamaron telefónicamente en la madrugada. Podía corroborarse que las llamadas que hacía eran cortas, esto es, llamaban y colgaban, por ejemplo, una vez que contestaba. ¿Qué más? Quedó un registro de llamada vía WhatsApp, no las fotografías enviadas. Listo, entonces esos elementos periféricos son los que, desde mi punto de vista, me permiten darle credibilidad al relato, desde un punto de vista de corroboración. Lo ideal sería que empiecen a existir, porque me parece que la unidad especializada de cibercrimen ha empezado una campaña de concientización a las víctimas, que dicen: no borres, sino denuncia. Claro, porque si borras es más difícil generar más acto de investigación. Y además, al no borrar, puedes acceder a los metadatos que se encuentran en el dispositivo electrónico.
Pero ese es un gran reto y yo creo que vamos a tener que ir por la corroboración periférica de las declaraciones. Permítame, querido doctor Dave, compartirles aquí un enlace adicional. Aquí está, sí, acá lo tengo. Tuve el tremendo placer de hacer la tesis de maestría bajo la dirección del profesor Víctor de Paula Ramos, que es un experto en psicología del testimonio, profesor brasileño. Y como al momento de presentarme, y eso es algo que lo digo con bastante orgullo, porque en realidad me tomó cerca de 3 años la investigación de la tesis, fue calificada con el grado más alto que se entrega en Girona, que es más que sobresaliente, es mención con honores. La realiza la doctora Luz Angélica Pinedo Sánchez y dice así: en un caso de violación sexual, la menor agraviada ha narrado en detalle cómo fue víctima de agresión sexual por parte de su tío. La madre de esa niña tiene litigios con sus hermanos, entre ellos el supuesto agresor. La estrategia de la defensa pide pericia de alienación parental, detector de mentiras, porque dice que su madre la manipula. ¿Cómo se puede defender el testimonio de la niña? A ver, esto de detección de mentiras o pericias tiene otro nombre incluso. O sea, aún yo no puedo llevar a cabo un examen con detector de mentiras. Hay muchísimas pruebas que se pueden hacer, desde pruebas neurocientíficas hasta pruebas mecánicas y demás. Tengo un trabajo publicado sobre los detectores de mentiras, así que por ese lado, no va. Es atenta contra la dignidad de las personas el uso de detectores de mentiras. La estrategia de la defensa que dice pide pericia de alienación parental. Bueno, en realidad el psicólogo sí nos va a tener que decir, porque eso es, les puedo compartir tengo un artículo también de la valoración de este tipo de declaraciones. Son más de una decena de criterios que hay que tomar en consideración cuando una víctima de abuso sexual tiene algún tipo de relación, como lo que se conocería como motivos espurios, para analizar la validez de sus declaraciones. Es un artículo bastante completo, ahí se los comparto también por intermedio de los organizadores. Pero yo lo que les diría son 2 puntos. El primero, hay que tener mucho cuidado con estas narraciones en detalle. No porque una víctima no pueda realizar una narración sumamente detallada. Lo pueden hacer, no es extraño. Lo que no debemos caer es en sobredimensionar los detalles. Es decir, como la víctima ha declarado con muchos detalles sobre lo sucedido, significa que yo le doy un mayor margen de credibilidad. Cuando la víctima no narra con tantos detalles, le doy menos credibilidad. Y eso es incorrecto. Mayor o menor detalle, en realidad no puedo decir que es más creíble o menos creíble un relato u otro. Hay que analizar, justo estaba revisando hoy una conferencia que dio el profesor San Martín hace un par de años, y él le denomina corroboración simple a las corroboraciones, la corroboración de las víctimas en casos de delitos cometidos en clandestinidad, y una corroboración, no le llama corroboración rigurosa, tiene otro nombre, pero hace referencia a la corroboración del colaborador eficaz. Y él dice, la corroboración más alta que tengo que darle es a la del colaborador eficaz. Y una corroboración simple de los detalles que brinda en su propia declaración es a la declaración de estos delitos cometidos en clandestinidad. Igual les puedo compartir el video del profesor San Martín. Es el 7º, 8º punto de una conferencia que da, porque a mí particularmente me gustó, fue mi profesor, porque le pone nombres a las diferentes categorías que permiten uno identificar más estos temas. Permítanme recomendarles también, es más, incluso el Distrito Fiscal de Lima Norte tendrá una biblioteca, digamos, a la cual puedan acceder los señores y señoras fiscales. ¿Hay esa posibilidad, doctores? O sea, ¿hay algún, digamos, un espacio en el cual uno le puede enviar? A ver, tengo un par de amigos, Pablo Robati y Alan Limardo, son profesores argentinos, uno de ellos en la UBA, que conducen una revista llamada Pensar la Prueba.
son amigos míos ambos. Y tengo los dos números que sacaron en el año 2020 y en el año 2021. Los dos primeros números, porque el próximo año sale el número tercero, de este texto, en el cual recogen varios artículos de profesores que especialmente se dedican a estudiar temas de razonamiento probatorio. Y entre los diferentes temas están temas vinculados a lo que están preguntando el día de hoy aquí. Agradecemos gratamente la disposición del doctor Ricardo Elías Puelles, ya que su tiempo ha sido muy importante en la presente realización del evento académico. Asimismo, invitamos al doctor Dani Fernando Campana Añasco, que por favor encienda su micrófono para dar clausura al presente evento. Muy buenas tardes con todos. Doctor Ricardo Elías, ha sido un placer escucharlo. Excelente disertación. Felicitaciones. Me habían hablado mucho de usted, es la primera vez que tengo la suerte de escucharlo. Muy agradecido a nombre de las Fiscalías de Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar de todo Lima Norte, en especial de mi persona y también de la doctora Victoria Morales Garay, así como de nuestra presidenta, la doctora Elsa Perata Argomedo. Lo estaremos convocando, doctor, en otras oportunidades porque estos temas nos fortalecen y necesitamos capacitarnos tremendamente para enfrentar una defensa que cada vez también se prepara más y, por tanto, la Fiscalía debe cometer 0 errores en sus investigaciones y qué mejor nutriéndonos con los conocimientos de profesionales tan excelentes como usted. Próximamente los estaremos convocando para otras conferencias relacionadas al tema de violencia contra las mujeres y espero que tengan la misma acogida que esta nuestra actividad por el aniversario. Muy buenas noches a todos. Damos por clausurada ya el evento de estas 5 jornadas académicas que hemos tenido para celebrar nuestro tercer aniversario de creación de las Fiscalías de Violencia contra las Mujeres. Gracias, doctor Ricardo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Con esto damos por concluido el evento de hoy. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.